Bien, en lo que tú la tomas, yo voy a saludar. Sí, pero él no quiere a ti, él quiere comer. Cuando termina la enseñanza primaria con su medalla de mérito escolar, bien, ahí tenemos a un niño de 12 años de edad. Posteriormente tenemos a un adolescente ya de 16 años. Así era cuando comenzó la primera guerra por la independencia de Cuba. Posteriormente lo tenemos en México. Bien. Esta es la fotografía mexicana, 1875. Ya es su última foto como hombre soltero porque se casa en México, en el Sagrario Metropolitano. Se casa en 1877. Bien. Y nace en 1853 en este mismo lugar. Entonces lo tenemos con su hijo, José Francisco Martí Zayas Bazán. La fotografía que más le gustaba a Julio Antonio Mella, de Martí, esa con los brazos cruzados, que es decir, tan parece que cruza los brazos para que todas las tormentas de la vida den en su pecho. Y precisamente esa es la pose que Mella utiliza en una de las fotografías famosas que le toma a Tina Modotti, la del sombrero, que también está Martí con los brazos cruzados, ¿no? Le continúa una de Martí con la niña que él amó, María Mantilla. Bien, son sus dos grandes afectos hogareños. Esa es una fotografía tomada exactamente un año antes de la muerte de Martí. En el mes de mayo de 1894 los dos amigos visitaron Cayo Hueso. Le hicieron una visita a los militantes del Partido Revolucionario Cubano en Cayo Hueso, en Estados Unidos, y insistió Martí en retratarse. Y Fermín le dijo, y no sería posible tomar esa foto en los campos de Cuba Libre con el Ejército Libertador. Y Martí le sonrió y le dijo, no, Fermín, retratémonos ahora, porque allá vamos a morir. Y exactamente un año después, en mayo de 1895, caía en combate. Aquí está José Martí como delegado del Partido Revolucionario Cubano con el general en jefe del Ejército Libertador, Máximo Gómez, nacido en Santo Domingo. Máximo Gómez fue un hombre que peleó 30 años por la libertad de Cuba. Así que ahí tenemos a los dos grandes jefes de la Revolución Cubana. José Martí, el jefe político, el delegado del partido, y el general en jefe, el jefe militar, Máximo Gómez. Y aquí tenemos una fotografía que da a Martí como apóstol de la libertad de Cuba. Recuerda que los grandes retratos no son solo de lo que la persona es en el presente, sino de lo que la persona será en el futuro. Fíjate que él está vestido sencillamente como siempre, pero no está en ningún estudio fotográfico, no está en ningún salón, no está en Nueva York, ni tan siquiera está en La Habana. Está con la sierra atrás, muy cerca de Santiago de Cuba, en la isla de Jamaica, tan cercano a Cuba como Cuba, en la isla de Jamaica, ¿no? Bien, tiene los pies sobre la tierra. Ese es el apóstol de la libertad. Esta fotografía de Martí como apóstol tiene el mismo valor que la fotografía que Corda le tomó al Che como guerrillero heroico. No te preocupes por lo angosta de la escalera, que aquí nadie se cae. Además, este fue el primer tramo de escalera que subió Martí. Está bien. El piso sigue el mismo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Y entonces, este es el lugar natal de José Martí. Es decir, exactamente aquí está la cama en el momento en que su madre lo dio a luz, ¿no? Exactamente en este mismo sitio. Aquí tenemos los retratos de sus padres. Doña Leonor Pérez, campesina canaria, con instrucción, sabía leer, escribir las 4 reglas elementales de la aritmética. Y su padre, don Mariano,
sastre valenciano que se convierte en militar, en sargento de artillería, llega a La Habana en 1850, conoce a doña Leonor, aquí en La Habana se casa, y fruto de esos amores, su primogénito es José Julián Martí Pérez, que nace en este mismo sitio el 28 de enero de 1853. Recuerda que Cuba es un país que es una colonia de España y tiene una economía de plantación. En Los Bajos vivían parientes de los Mariano y por lo tanto compartían el comedor, la cocina, la sala de estar, pero los 4 primeros años de la vida de Martí se dieron en estas dos habitaciones. Entonces tenemos aquí algo precioso, que es una trenza de pelo del niño José Martí. Era costumbre dejar la melena en los varones hasta los 3, 4 años de edad, dejarle la melena, y entonces después se le hacía el primer pelado. De su canastilla, un corrillo y una toalla, la cucharita de paladeo. Mariana Matilde, que le decían Ana, nació en 1856 y murió en México en 1875, pocas semanas antes que Martí llegara a Ciudad de México. Era lo que yo te explicaba, Fidel, que México le arrebató a Martí la hermana que más amaba, porque Ana era tan sensible como él, pero le puso algo que siempre necesitó: un hermano, un hombre hermano, que es Manuel Mercado. Y no cabe la menor duda de que le sustrajo a la hermana que más quería México y le puso a un necesario hermano en la persona de don Manuel Mercado. De todas, la que más vivió fue Amelia, aquí abajo, Amelia Martí, que murió en 1944. Mi papá la conoció y era alumno de Mendive. Pero es como Félix Varela, maestro José de la Luz y Caballero, este maestro de Mendive, y Mendive maestro Martí, es decir, cómo a través del magisterio las ideas revolucionarias van pasando. El Diablo Cojuelo, 19 de enero de 1869, donde se dice muy claramente que en Cuba la única solución es o Yara o Madrid. O Yara o Madrid. Nuestro grito de independencia es el grito de Yara, como ustedes tienen el grito de Dolores. Bien. Y Madrid era la capital de la metrópoli. Se queda muy claro que la disyuntiva es o la independencia o el colonialismo, o el grito de Yara o la explotación de Madrid. Este es un periódico que José Martí y su amigo Fermín Valdés Domínguez, que van a cumplir 16 años, sacan en las calles de La Habana. Y pocos días después, el 23 de enero de 1869, sale otro periódico también hecho por ellos dos, donde ya el título, el nombre del periódico es toda una declaración de principios: La Patria Libre. Como en la antigüedad se castigaba la apostasía, significa que lo estaba retando a muerte. Bien, porque la traición a la patria en Grecia se pagaba con la vida. En un registro en casa de Fermín Valdés Domínguez, esa carta es capturada por la policía. Arrestan a Martí y arrestan a Fermín y pocos días después arrestan a Martí. En el juicio que se les hace, condenan a Martí a 6 años de trabajo forzado en canteras. Y aquí tú tienes la huella que se tiene, el grillete. Mira, en la fotografía lo puedes ver perfectamente bien, en la fotografía de arriba, que está unida al grillete en el tobillo derecho, con la intención de que el preso pudiera caminar, pero no correr. Estuvo 6 meses trabajando en canteras, desde abril hasta agosto de 1869. La salud se le resquebrajó. Fíjate cómo
uno de los eslabones de la cadena le roza el testículo derecho. Se hizo 2 operaciones de él en España y una en México, que fue la operación definitiva. Esta sentencia de 6 años de trabajo en canteras fue cambiada por la de 6 años de destierro. La familia pudo argumentar la joven edad de Martí ante las autoridades españolas para conmutar la pena, es decir, hacer el cambio de sentencia de trabajo forzados a destierro. Y Martí, con la argolla que unía el grillete a la cadena, que era la que se remachaba, con parte del hierro de esa argolla que unía el grillete a la cadena, se hizo un anillo similar a este. Como Martí, todos tenemos nuestro anillo Cuba, y es un símbolo de identificación. Sobre todo se los damos a los niños, que se destacan en el conocimiento de la vida y la obra de Martí. Bien, entonces, antes de salir desterrado a España, es extrañado, es decir, es quitado de su residencia en La Habana y va a vivir a la isla de Pinos. Bien, en esa isla de Pinos está en la casa de José María Sardá, un propietario español cuya vajilla, parte de su vajilla puedes ver ahí. Bien. Y entonces es en la finca El Abra donde Martí comienza a escribir el testimonio del presidio político, que después terminaría en España con el nombre del presidio político en Cuba, que es el testimonio de los muchos sufrimientos en los trabajos forzados en las canteras de San Lázaro. 2 aretes de carey que en Isla de Pinos Martí labró bien y que regaló a una niña, Cora Bellido de Luna. Fue un obsequio hecho con sus propias manos y que obsequiaba a una niña. Tenía el don de saber obsequiar. Y ya aquí se cierra la primera parte de la formación de Martí, que es en una patria sojuzgada por el colonialismo, que ha generado un gran pensamiento filosófico y de liberación nacional. Es decir, las cabezas están preparadas en Cuba para la independencia y ha iniciado la primera guerra por la independencia del país y al mismo tiempo un sistema económico de plantación esclavista. Es por eso que el 10 de octubre, que viene siendo como el 16 de septiembre los mexicanos, nosotros unimos el primer acto de independencia con el primer acto de justicia social, porque abolimos la esclavitud del negro esclavo. Bien, y vamos hacia otro momento de la formación de Martí, que es España. En España puede continuar sus estudios, bien, tanto en la Universidad Central de Madrid como en la Universidad de Zaragoza. Puede continuar sus estudios. Es aquí en Zaragoza donde se gradúa como abogado, como licenciado en Derecho Civil y Canónico y como licenciado en Filosofía y Letras. Si de la colonia ha pasado a la metrópoli y de la economía de plantación esclavista a la cultura europea, a la Universidad Europea, ¿qué le falta? Una experiencia republicana, democrática, y elige a México. Como no puede regresar a Cuba porque está desterrado, lo que hace es pedirle a la familia que de La Habana vaya a Ciudad México para unirse con la familia. Y es aquí en México donde Martí vive por primera vez aires de libertad, donde sabe por primera vez lo que es una república democrática. Juárez acababa de morir y estaba en la presidencia el que fuera su vicepresidente, Sebastián Lerdo de Tejada. Inmediatamente Martí va a la búsqueda de aquel cubano, Santa Cilia, que era el yerno de Juárez y había sido el secretario privado de Juárez, casado con una de sus hijas. Y es Pedro Santa Cilia el que lo vincula con el presidente de la nación, Sebastián Lerdo de Tejada. Y tiene una bella amistad con Lerdo. Incluso dice que varias veces Martí almorzaba con Lerdo no en el Palacio Nacional, sino en su propia casa.
Tú te imaginas que Martí hubiera llegado a tiempo y hubiera podido conocer a Juárez. Pero bueno, esas son las grandes casualidades. Conoció a México. Te decía que en México perdió Martí a la hermana más querida, pero ganó un hermano, don Manuel Mercado. Es en México donde precisamente comienza su gran tarea periodística en la revista Universal, que ese es un órgano del juarismo, la revista Universal. Fíjate que tú en la redacción, puedes buscar la redacción, está un Guillermo Prieto, bien, está un Juan de Dios Pesa y está también un José Martí. J. Martí. Está un José Martí. Y fíjate qué interesante que es la velada en el Liceo Hidalgo. Bien, aquí en el Liceo Hidalgo Martí participa muchas veces, se da a conocer incluso en el Liceo Hidalgo, acabado de llegar a México con una polémica sobre filosofía. Esa es una parte precisamente de la obra, ¿no? Un verso de la obra dice: ¿qué es el amor? Es fama que a un cementerio llegó un sabio cierto día, afirmando que no había tras de la tumba misterio. Un ser blanco, vago y serio, a la tumba se acercó. Amor, amor, pronunció, con voz triste y quejumbrosa, y al punto alzóse la losa, y el muerto resucitó. Eso es calle Moneda número 12, frente por frente al Museo de la Escultura. Ahí tenemos que poner una tarja que diga que Martí vivió ahí, que inició su vida, su ejemplar amistad con Manuel Mercado. Entonces sigue las obras teatrales. Allí en México conoce a la cubana Carmen Zayas Bazán y se casan el 20 de diciembre de 1877 en el Sagrario Metropolitano. Y entonces aquí tenemos el documento de la boda civil. Bien, aquí está la firma de José Martí, el novio, la firma de Carmen Zayas Bazán, la novia, la firma de los testigos, Manuel Mercado, el amigo, Manuel de Ocaranza, amigo también, pintor mexicano, novio de Ana, su hermana, que ya había fallecido, y está la firma de su suegro, Francisco Zayas Bazán, y de Antonio Guzmán, que era su yerno. La boda de Martí recoge la colección más completa de autógrafos mexicanos de la época. Era costumbre que el álbum de boda fuera un álbum de autógrafos para las que plasmaran los invitados. Y es extraordinario porque ahí está toda la intelectualidad mexicana de la época. Tú lo puedes ver en una sola colección documental, ¿no? Bien, que es el que tenemos aquí. Se despide del pueblo mexicano, él como periodista en el periódico El Federalista, diciendo: para la lisonja siempre extranjero, para el deber siempre ciudadano. En Guatemala vuelve a ejercer la docencia en la escuela normal y sus alumnos le regalan esa leontina que usa durante toda su vida. Es la leontina que se puede ver en sus grandes fotografías, en sus más famosas fotografías. Y allí en Guatemala escribe un pequeño libro que le da por nombre el del país, Guatemala. Un libro que escribe en Guatemala, pero Manuel Mercado lo publica en México. Hay algo extraordinario en Guatemala, que allí una de sus alumnas se enamora de él. Era la señorita María García Granados, hija del expresidente de la República de Guatemala. Por lo tanto, ese era un hombre enamorado de dos mujeres. Eso suele ocurrir. Pero para que la cuestión sea humana, hay que seleccionar entre una de las dos. Martí seleccionó mal, amigo mío. Tenía que haber dejado a la novia en México y tenía que haberse casado con esa muchacha. Comprender. Nada más que tenía 17 años. Pero era niña nada más y a la luz de los ojos del poeta. Porque esa muchacha, desde que tuvo uso de razón, al ser la hija del presidente de la República de Guatemala,
¿Cuáles eran los conceptos que aprendió? Patria, libertad, soberanía, derechos, independencia. Bien, lo hubiera comprendido perfectamente. Así que hay que saber escoger bien. Se casó con la cubana, pero debería haberse casado con esa. Y no importa que se le muriera joven, pero hubiera sido verdaderamente feliz. Salieron solo 4 números en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 1889. Está llena de bellos cuentos, donde cada cuento tiene una enseñanza moral. Por ejemplo, Meñique, ese primer cuento que ves ahí, la enseñanza moral significa que el saber puede más que la fuerza. Pero también tiene bellos artículos. Por ejemplo, 3 héroes. Los 3 héroes son Simón Bolívar, José de San Martín y Miguel Hidalgo. Bien, eso explicado a niños. El primer texto que leen es un texto sobre la patria. Y al segundo número, al de agosto, fíjate que se está anunciando otro artículo bellísimo que son las ruinas indias. Que las ruinas indias es el recorrido en forma de crónica para niños que Martí hace por Uxmal, que Martí hace por Chichén Itzá, bien, que hace por el Tajín, para niños. Y por último, para que lo vean las mujeres mexicanas, que yo sé que les gustan tanto cocinar, bien, ahí tenemos la pequeña cocina de carbón, con una sola hornilla de carbón, donde doña Leonor cocinaba en los 3 primeros años de la vida de Martí. A la torre de la estación central bien, en ese patio dio sus primeros pasos en la vida José Martí. En esta casa aprendió a hablar. Los pasos primeros que se dieron aquí terminaron en el campo Batalla de Dos Ríos, peleando de cara al sol. Y las primeras palabras que aquí aprendió terminaron siendo en uno de los oradores más bellos del continente y en una de las plumas más altas del idioma español. Todo comenzó aquí, en esta modestísima casa, que es el hogar de todos los buenos latinoamericanos. ¿Bien? Y viva México, porque hoy estamos a 16 de septiembre en La Habana. Bien, así que ahora hay que decir viva México, Cuba agradece, y viva Cuba, México lucha. Así que a todos mis amigos de allá, que el corazón todavía lo tengo vibrando en el Zócalo. Y seguimos hacia la planta baja. Bueno, soy de ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo tú andas? Muy bien, ¿y usted? Qué alegría, pequeña salita. Tenemos el regreso de Martí a La Habana, que es durante apenas 1 año y medio. Hay un hecho muy notable de Martí, que aquí en La Habana le nace su hijo, José Francisco. Fíjate que es la única foto en que Martí está esbozando una sonrisa, porque es que está sentado en el piso del estudio fotográfico jugando con su hijo. ¿Ves? Es la única, porque en todas las demás fotos Martí tiene la gravedad del hombre urgido a hacer una obra grande. Ese niño tiene apenas meses de nacido, no tiene 1 año aún, y ha unido su carita con la de él. Ya ahí ya estaba la edad de oro. Liceo Artístico y Literario Guanabacoa. Pero esos eran discursos flamígeros pidiendo la independencia del país. Que cubano deportado que había conocido en México vivía en el Hotel Iturbide ese cubano. Bien, que después ese Hotel Iturbide es utilizado por Martí en 1894 cuando llega a la ciudad, y porque Miguel Biondi, también abogado, y esta mesa es la que utilizaba en el bufete de Biondi.
es capturado por las autoridades colonialistas y por segunda vez desterrado, porque le puede probar que está metido en el movimiento clandestino por la Habana. Va a España por un breve tiempo y se fuga de España. La ciudad de Madrid la tenía como prisión, toda la ciudad. Y lo que hace es fugarse de Madrid, pasar a Francia y de Francia pasar a Nueva York para tener mayor libertad. Después de Cuba, aquí en Nueva York es donde vive la mayor cantidad de años de vida. Aquí en Cuba vivió 16 años y medio. Y en Nueva York, 14 años y medio. En el segundo destierro, que fue el más prolongado. Y vamos de un salto por el patio Habanero a la ciudad de Nueva York. Entonces, en la ciudad de Nueva York apenas vive un año, en 1980, y vive 6 meses en Caracas. Bien, entre enero y julio de 1881, vive en Caracas, va a conocer la tierra del Libertador. Fíjate que es la tercera experiencia latinoamericana que tiene. La primera es México, la segunda es Guatemala, la tercera es Venezuela. Aquí en Caracas, al igual que en México estaba Porfirio Díaz, en Venezuela está Guzmán Blanco, otro tirano militar, y es Cecilio Acosta, el gran escritor, abogado y poeta venezolano, el hombre que es el líder civil en contra de la tiranía militar venezolana. Y a él se hace amigo Martí. Muere estando Martí en Caracas. Y en la revista venezolana, de nuevo Martí el periodista, que nada más que pueden salir los números, Martí hace el elogio de Cecilio Acosta. Es decir, lo que no se atrevió a hacer ningún venezolano, se atrevió a hacer Martí. Hizo un elogio de Cecilio Acosta, que salió en el segundo número de la revista venezolana, y al leer el tirano Guzmán Blanco el elogio, le envió a su edecán, con propuesta que en el tercer número de la revista venezolana Martí le escribiera un elogio a él, a Guzmán Blanco. Y Martí le dijo que Guzmán Blanco no era el director de la revista. Y el edecán le dijo: o usted se pliega al gobierno o se va del país. Y Martí le dijo: dígale usted, señor presidente de la República de Venezuela, que José Martí es un hombre. Significa que no es de papel. Ni me pliego, ni me desdoblo. Y me voy del país. Y salió de Venezuela el 26 de julio de 1881. Bien, así que parece que el 26 de julio de la época de Martí es un día contra todas las tiranías. Y ya se establece definitivamente en la ciudad de Nueva York. En Nueva York encuentra a una gran cubana, Carmen Villares, viuda de Mantilla, que fue la única mujer que verdaderamente lo comprendió. Esta fue la gran compañera de José Martí en los momentos en que Martí es el jefe de la Revolución Cubana, lo que es el delegado del Partido Revolucionario Cubano. En Nueva York se realiza la mayor obra de su vida. Bien, aquí en Nueva York es cónsul de 3 repúblicas latinoamericanas. Es cónsul del Uruguay y es cónsul del Paraguay y es cónsul de la Argentina. Aquí están todos los documentos: cónsul de Argentina en Nueva York, cónsul de Uruguay y cónsul de Paraguay. Pero su gran profesión, además de diplomático, representando a 3 repúblicas latinoamericanas, es el periodismo. Ahí son las grandes crónicas al periódico La Nación de Buenos Aires, al Partido Liberal de México, a la Opinión Nacional de Venezuela. Bien, y a través del periodismo, Martí obtiene una vía seguro de vida y al mismo tiempo está denunciando un nuevo fenómeno social que está ocurriendo en Estados Unidos: el nacimiento del capitalismo de los monopolios, del imperialismo norteamericano. Es decir, así como Carlos Marx escogió la ciudad de Londres para vivir, donde se gestaba a plenitud el capitalismo industrial, Martí supo también escoger la ciudad de Nueva York para vivir, donde se gestaba el capitalismo de los monopolios. Es por eso que viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Es así como Martí se convierte en el primer revolucionario antiimperialista de la historia del mundo. Bien, y entonces ahora vamos para un lugar máximo que ella sabe por qué. Y ella es mi gran cómplice. Que es así. Mira, Fidel, ven acá.
Estos son los muebles, una parte de los muebles de la oficina de José Martí en Nueva York. Bien, era una habitación en el cuarto piso de un edificio que ahora vamos a ver. Si esta mesa hablara, hablaría de crónicas a la Nación, al Partido Liberal, hablaría de las cartas de Manuel Mercado, hablaría de la Edad de Oro, hablaría de la fundación del Partido Revolucionario Cubano, hablaría de la redacción del periódico Patria, el órgano de los revolucionarios cubanos y puertorriqueños, y hablaría también de los 3 consulados de Uruguay, Paraguay y Argentina. Es decir, en esta mesa fue donde se concibió la gran obra. Este otro escritorio, bufete, no era muy utilizado por él, aunque también lo tenía en su despacho. Pero tú te tienes que imaginar a Martí sentado allí y toda la mesa llena de papeles, de periódicos, de libros. Bien, la mano escribiendo con una rapidez que quería igualar a la rapidez del pensamiento. Subiendo al cuarto piso de aquel viejo edificio de Nueva York donde Martí tenía su oficina. Subieron todos, desde poderosos hasta humildes, y a todos los recibía con una sonrisa. Y es así como un pintor sueco, Herman Norman, pudo pintar a Martí posando del natural, sentado en esta misma mesa. Ese es Martí en su oficina, en plena creación. Mira ahí en la mano izquierda, que está apretada sobre sí misma, el anillo de hierro con la palabra Cuba. No hay flash. Sí, ya yo le enseñé el mío, sí, él ya lo sabe. Lo está haciendo sin flash. ¿Está bien? En este edificio 120 Front Street, entre Wall Street y Pan Street, en el cuarto piso, al fondo, Martí tenía su oficina. Entre 1886 y 1895, ahí estuvo su oficina, que fue su lugar mayor de creación. ¿Bien? Incluso siempre fue una incógnita el edificio hasta que yo descubrí exactamente cuál era, porque mira, siempre se decía que era este edificio, que hace esquina con Wall Street, pero yo descubrí que no, que era el de al lado. Bien, que están los cubanos con fusiles y con sombreros mambises y con 2 guitarras y con 2 banderas, y está Martí con su sombrero puesto. Es la única en que está Martí con su sombrero puesto. Ese es el sombrero de Martí, que no cabe la menor duda que es este mismo, ¿no? Que es este mismo que está sosteniendo. Quizás se pudiera ver aquí la fundación del Partido Revolucionario Cubano, los viajes de Martí por las emigraciones, es decir, los viajes a las ciudades de Tampa y Cayo Hueso en la Florida, donde existía el núcleo de tabaqueros cubanos, de obreros cubanos, la base principal del partido, por Santo Domingo, por Jamaica, por Costa Rica, por Panamá, por México, en 1894. Acuérdate que en el 1894 se va a despedir de México, porque sabe que ya, o a finales de ese año, o a principios del siguiente, comienza la guerra. Sabía regalar. Mira, ahí tú tienes el arco y la cabeza de un violín que le regaló a un hijo de un amigo patriota. Bien, tienes que usó Martí en Veracruz, pero si lo tomas aquí desde arriba, fíjate cómo está cifrado y cómo dice que el 26 de julio de 1884, el 26 de julio de 1894, utilizó esta pieza José Martí. 26 de julio. Sí, en México, su último 26 de julio. 26 de julio de 1894 utilizó esta pieza José Martí en México, en Veracruz, que era donde estaba el grupo principal del Partido Revolucionario Cubano. Estalla la Segunda Guerra por la Independencia. ¿Está bien? Esto es en Dominicana. Sí, y Martí parte de Nueva York para República Dominicana, para la ciudad de Montecristi, donde vive el general Máximo Gómez.
allí, con este tintero y esa pluma, con esa escribanía, porque más que tintero es escribanía, porque son dos tinteros con base, con esa escribanía y con esa pluma, redactó Martí el Manifiesto de Montecristi, que es el programa de la Revolución Cubana de 1895. Bien, meses antes ya había estado en México, y esa pequeña bandera cubana que él siempre tenía en su billetera, se la había dejado de obsequio a uno de los hijos de Manuel Mercado. Uno de los obsequios que más hacía era el obsequio de la bandera cubana. Mira, esta grande que ves aquí, bien, fue regalada a una dama cubana. Regalaba mucho la bandera del país. Acuérdate que esta era una bandera que no era libre aún, no representaba ninguna república, pero era la bandera de la Revolución Cubana. Bien, y entonces juntos Gómez y Martí vienen en una expedición para incorporarse a la guerra recién nacida. La guerra comenzó el 24 de febrero y el 11 de abril de 1895 arriban al país. Aquí tenemos la página inicial y final del Manifiesto Montecristi, que tituló El Partido Revolucionario Cubano a Cuba. Y tenemos las fotografías de la casa de Gómez en Montecristi. Y de allí van a las costas sur de Cuba lo más próximo posible en un bote que han comprado. Descienden en el bote y reman hasta la orilla. Reman hasta la orilla. Y así, de esa forma, la guerrilla viene por mar, porque eran Martí, Gómez y 4 expedicionarios nada más. Y entre el desembarco de Playitas el 11 de abril y el 19 de mayo de 1895, Martí está en guerra. Bien, él se sintió feliz. Ahí tú tienes Playitas, el lugar donde desembarcaron. Bien, sus espuelas, el cortaplumas que durante muchos años conservó huellas de la sangre de Martí. Está la cartuchera y está una escarapela cubana, una pequeña bandera cubana que había pertenecido al padre de la patria de Cuba, Carlos Manuel de Céspedes, y que Martí llevaba sobre su pecho en su primer combate. Entre Playitas de Cajobabo y Dos Ríos, es decir, entre el 11 de abril y el 19 de mayo de 1895. Oigan, usted es tan bella como una palma, porque es muy alta. Y usted también, Bueno, ya vámonos. la primera persona en el mundo que fue condecorada con la Orden Nacional José Martí fue Salvador Allende. Y fue condecorado precisamente con ese diseño. Se instituyó la orden en el año 1972 y en diciembre de ese año se le dio a Allende, es decir, una idéntica a esa es la que tuvo Allende. Y fue real al ser el primer caballero de la Orden de Martí. Bien. La actual forma del parque es del año 2001. Siempre, es decir, existió desde 1969, pero en el 2001 se puso. Y entonces a un lado está un parque, que es este, y al otro lado está una biblioteca. Y hemos hecho más. En la esquina hay una escuela primaria con el nombre del papá de Martí.